ciertamente hay iglesias que inspiran a la ciudad, y esta es una de ellas. Así que esperamos que usted pueda recibir esta palabra con todo el cariño de nuestro corazón. Hemos orado para poderle inspirar, motivar, que cuando Dios trae una palabra, algo cambia. Ahí viene un momento oportuno que usted no lo esperaba. Siempre voy a la iglesia o siempre hago esto, pero hay tiempos donde Dios empieza a moverlo, donde Dios los direcciona, y Dios puede desatar cosas que usted ni siquiera había pensado. Le invito para que usted pueda, ahí es en su lugar, abrir la palabra en el capítulo 5 del Evangelio según San Lucas. Mire lo que dice la palabra. 5, versículo 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen y ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, asimismo de Jacobo, Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón Pedro. Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿Qué importancia tiene este pasaje esta mañana? ¿Cuál es la relevancia de una enseñanza a la que no se nos dice qué enseñó Jesús? De momento uno dice: ¿cuál sería la enseñanza que dejó? Nos da pautas por lo que Pedro respondió, por lo que Pedro hizo en cuanto a su decisión, que quizá iba direccionada la prédica o la enseñanza que Jesús hizo aquel día, posiblemente sobre la obediencia, creer la palabra. Por lo que aquí trataríamos de investigar es que no era cualquier persona la que le estaba pidiendo la barca para predicar. Era nada más y nada menos que el Dios mismo, el Dios de la eternidad. Nosotros tenemos un Dios extraordinario, maravilloso, increíble. No es un Dios que sale de la mente, no es un Dios de mitología. Dice Colosenses 1:15 que el Dios invisible se hizo visible y se reveló a las criaturas, a este mundo, para darnos a conocer las verdades eternas, las verdades que cambian, que transforman. Y cuando usted puede sentar que hay una enseñanza que de pronto se nos comunica, usted debe saber que son tiempos de oportunidad a los que a veces Dios nos invita. ¿Te atreves a dar un paso más al fondo, más adentro? Es la razón por la que le hace la invitación. Pedro, yo sé que tú has trabajado, sé que te has esmerado, intentas quizá hacer tu propio trabajo y eres un experto en ello, pero hay momentos en que Dios va a direccionarlos, va a cambiarlos, y es entonces cuando usted y yo tenemos que distinguir en los tiempos que nos movemos. Usted y yo nos movemos en una palabra. Tiempo tiene que ver con el cronos, donde viene cronología, cronómetro. Esa palabra tiempo es secuencial, es una palabra que es cuantitativa, que usted de una o de otra forma está metido en él. Estamos por inercia en el segundo, en el minuto, en la hora, en el día, en la semana, en los meses.
Parece que el cronos, lo aceptamos o no, nosotros nos movemos en un cronos. Pero hay personas que no toman a Dios en cuenta en ese cronos. No permiten que Dios los pueda dirigir, les pueda hablar, pueda empezar a guiarlos. Y es entonces cuando esa palabra cronos toma sentido de mi cronología, de lo que yo estoy haciendo. Hay personas que no toman en cuenta a Dios en su diario vivir, otros en sus planes, otros en su futuro. No están pensando en los planes de Dios. Y cuando usted y yo podemos meditar, hay otra palabra que tiene que ver con el kairos. La palabra tiempo tiene que ver con el kairos. Kairos es una palabra que se asocia con los tiempos de Dios. Tiempo de calidad, cualitativo. Es un tiempo de oportunidad. Es un tiempo donde Dios de momento va a intervenir de una manera especial. Es el tiempo donde de una forma sobrenatural va usted a recibir un milagro, va a cambiar la situación. Es donde Dios va a abrir los cielos. Es donde esta palabra, cuando se apodera de su mente, de su corazón, usted dice: ¿será posible que pueda cambiar esto que yo estoy viviendo, esto que estoy haciendo? Es cuando usted puede doblar sus rodillas y creerle que el Dios de los cielos tiene control de la tierra, tiene control de su situación. Y cuando usted puede acercarse y creerle a Dios de esa forma, es tan sencillo, porque esto no es una fórmula. Esto es simplemente entender, tratar de escuchar lo que Dios está hablándole, lo que Dios está direccionándole. Es impresionante cuando usted puede decir: Dios, aquí estoy, no entiendo mucho de teología, quizá no entiendo mucha doctrina, pero usted le cree a Dios, pero usted lo asocia en su corazón. Usted es una persona tan sensible que de momento, en la quietud, dice: Dios, habla porque tu hijo escucha, habla porque tu hija escucha. Quisiera saber si esta mañana hay una persona aquí que ha trabajado toda la noche, ha trabajado en la semana, ha trabajado en los meses, y está esperando una respuesta de parte de Dios. Está esperando que Dios pudiera abrir una puerta tan siquiera, y no lo ha podido ver. Hoy es ese tiempo. Cuando yo veo esta enseñanza, a mí me impresiona, porque ¿cómo es que Jesús invita a Pedro a una experiencia maravillosa, donde le dice: no solo habría de aprovechar bien los tiempos Jesús para enseñar a la multitud, pero dice ahí la escritura que cuando le invita en el capítulo 5, versículo 4 y 5, le está tratando de decir: Pedro, ve más adentro, boga mar adentro. Es como que una respuesta donde me contracciona, me contrapongo con mis propios sentimientos, con mis propios pensamientos, porque yo tengo experiencia, porque soy un pescador, dijo Pedro, ya de años. Y yo sé, porque yo conozco del mar, yo conozco dónde están los peces, yo sé lo que debo hacer. Y como alguien me está invitando, ve más adentro donde están los peces. Parece que la enseñanza tomó sentido cuando él entendió cómo es obedecer la voz de Dios, cómo es estar atentos, cómo es escuchar esa voz gloriosa que de momento viene y le dice: voy a sanarte, voy a proveer esa deuda que tienes, solo es temporal. Y es un proceso por el que estás pasando, quizá con tu hijo. Es un momento de una situación legal donde parece que no ves fin, pero yo te voy a invitar a que puedas creer que hay un Dios de los cielos, que cuando usted puede venir y asociarse con Él y decirle: Señor, habla porque tu hijo escucha, habla porque deseo escuchar una palabra tuya. Quizá está reventado en alguna situación, ha llegado al punto a veces de límite, donde dice: no sé qué voy a hacer en mi matrimonio, creo que hasta aquí llegamos. Pero usted es capaz de poder escuchar a Dios, lo que Dios tiene para usted, porque no es el fin de su temporada, es el inicio de algo relevante que Dios ha estado esperando de usted. Cuando se acerca en esa confianza a ese Dios de los cielos,
que le invita, que le dice: no temas, yo estoy contigo. Cuando tú aprendes a echar la red, cuando tú aprendes a confiar en Dios, cuando usted empieza a moverse de esa forma, Dios está listo para empezar a actuar, pero está esperando. ¿Lo crees? ¿Lo quieres recibir? ¿Cómo lo voy a digerir? ¿Cómo es eso de que Dios habla? El año pasado estábamos en Holanda, habíamos ido a Inglaterra y habíamos ministrado ahí. De pronto habíamos ido con mis hijos, mi esposa no pudo acompañarnos, y en esa parte donde estábamos, nosotros deseábamos ir a Berlín. Yo tenía muchos planes de ir a Berlín, tenía algunas cosas que hacer ahí, y hicimos unos planes, pero de pronto el Espíritu dice: no vayan a Berlín, vayan a Dortmund. Yo no conozco a nadie en Dortmund. Yo no sé por qué tendría que ir a ese lugar. Y entonces recordé un amigo argentino. No era Leo ni Javier, un amigo. Y le llamé si él conocía ahí a alguien, porque Dios me estaba indicando que pasara por ese lugar. Y dijo: déjame ver, dame tiempo. Y encontró a una persona. Dice: no sabe hablar español, no sabe hablar tampoco inglés. Le dije: fíjate que no sé por qué me tengo que desviar para este lugar. Total que llegamos al lugar y él no se apareció. Yo dije: Dios mío, ¿sabe lo que es estar en Alemania sin conocer el idioma, la cultura y una persona? En un lugar donde está para pedir la carta, y ahora con traductores es un poco más fácil, ¿no? Pero cuando llegamos ahí, yo me quedaba viendo con mis hijos. Mis hijos estaban confiadísimos, pensaban que iban a ir por nosotros, nos iban a atender como en las otras ocasiones. Pero me dicen: papá, ¿qué pasa? Dice: ¿a qué horas va a llegar el que nos va a recoger? Tenemos una hora. Y no nos recogió nunca. Yo me quedé pensando: Dios mío, escuché otra voz. Porque vienen las dudas, porque vienen las interrogantes que de pronto se levantan. ¿Sería Dios el que me habló? ¿Sería mi sentimiento? ¿O sería el hermano? Así que tomé las maletas como pude, agarré un taxi, me fui a un hotel, y de ahí nos salimos y nos fuimos a un restaurante. No lo sé cómo lo hace el Espíritu. Es algo a veces difícil de explicar. Pero estando sentados en ese restaurante, se apareció el hombre. Llegó con su esposa y se nos quedan viendo porque no nos conocían. Y cuando se me queda viendo, dice: ¿eres tú el pastor Felipe? Se me iluminaron los ojos. Por fin. Sí, le dije: vengo a pedirte disculpas, perdón, me pasó esto en el trabajo. Me dijo todo lo que le había sucedido. Recogió, dice, una grúa a mi carro donde estaba. Yo no me pude venir, dice, está acá, y me explicó todo. Dijo: por favor, dijo, vayan a mi casa. Hemos preparado una comida especial para ustedes. Yo no sabía lo que el Espíritu estaba preparando. No tenía idea. Estaba un grupo de rumaníes esperando que alguien viniera a hablarles del Evangelio, que alguien pudiera traer una palabra de fe, una palabra de esperanza, una palabra profética. Jamás pudieran ellos creer que alguien como nosotros pudiéramos haber llegado ahí dirigidos por el Espíritu. Y llegando a ese lugar, entramos a su casa. Fue increíble cómo el Espíritu descendió. Fueron bautizados en el Espíritu Santo todos ellos, y en la medida que lo hacían, nunca había visto unos jóvenes con tanta hambre de Dios, que cuando se apoderó de su corazón, ellos decían: sígale, no pare, por favor. Y mientras nosotros le ministrábamos, mis hijos y yo estábamos diciendo: ¿qué va a pasar aquí? De pronto desciende el Espíritu de Dios, y cuando toma toda la casa, todos ellos empiezan a hablar en otras lenguas. Dice: esto es una visitación de parte de Dios, esto es algo maravilloso que nos está pasando. Y ellos empiezan a quebrantarse, a orar. Y yo dije: Señor,
Si esto lo hiciste tú, estoy complacido en haber llegado a este lugar. Señor, si este es el momento en el que yo no sabía para qué tenía que venir aquí, estoy, Señor, agradecido por este momento. Y cuando nosotros nos retiramos del lugar, ellos lloraron sin conocer a alguien. Decíamos, ¿por qué lloran? Dice, es que hay algo que se revienta. Dice que no quisiéramos que se fueran. Y entonces nos dimos cuenta que el Espíritu de Dios, cuando te conecta, cuando te va llevando, tiene propósitos muy maravillosos, propósitos de Dios. Te contaré una historia que nos pasó aquí en Durango, donde íbamos de viaje, porque así son las intervenciones de los tiempos oportunos. Espere usted el kairos de Dios, espere el momento de Dios, porque Dios va a hacerlo cuando le dice, haz esto, cree, recíbelo, tómalo. Cuidado, porque Dios sí le cree cuando usted puede ser tan sincero y abrir su corazón. Y son tiempos de oportunidad. No los deje pasar, no los deje que se vayan. Esté listo. Cuando uno habla de este Cronos, mire, por ejemplo, la palabra dice en Marcos 1:15 que cuando Jesús estuvo sobre la tierra y acercándose, dice, el reino de los cielos, el tiempo de la visitación, es que esa gente no conocía, no distinguía los tiempos. Allí en Marcos 1:15, cuando nos asocia con esta palabra, nos está llevando que el tiempo kairos, dice, se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y les invita a creer y arrepentirse. Pero la gente no entendió el tiempo del kairos, que es un tiempo específico, es un tiempo donde Dios va a moverlo, donde Dios va a actuar de una forma sobrenatural. Dios mueve los tiempos. Y igual en segunda de Corintios capítulo 2, cuando uno puede ver versículo 2, dice, he aquí el tiempo aceptable, es el tiempo de kairos. Dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Así que crean en el evangelio, acéptenlo. He aquí el día de salvación. Pero la gente no comprendía el tiempo de kairos. Les pasó de noche. El tiempo de Jesús hablaba, es tu tiempo. Dios te está hablando. Dios está invitando a que busques más adentro. Ve un paso más adentro, porque Dios tiene cosas maravillosas para ti. Es lo que también dice Efesios 5:16. Cuando usted llega, aprovechando bien el tiempo, dice, porque los días son malos. Ese es el tiempo kairos. Aprovéchelo, porque cuando de Dios se trata, Dios quiere encontrarlo en un momento adecuado, en un momento correcto. Veníamos nosotros de evangelizar algunos lugares y de pronto viene el Espíritu, nos indica y dice, párense ahí, en una fábrica de celulósicos, aquí a la entrada de Durango por la carretera México. Y yo digo, Dios mío, ¿dónde está la caravana que traíamos? Habíamos ido a todos los municipios a evangelizar. Eso pasó en tiempo de la pandemia. Habíamos invertido muchas cosas, pero cuando íbamos, dice, acércate a ese lugar. Y yo le dije, hermano, le dije, párese ahí en esa curva. Y llegamos, nos subimos, y mientras estábamos esperando que llegaran los demás, porque habíamos adelantado nosotros bastante, de pronto vemos a un hombre que empieza a caminar, pero es un andrajoso. Es una persona que viene caminando y viene dando patadas a un bote. Y yo dije, si se acerca el carro, quizá le va a pegar. Me vi tentado a irme. Y en esa lucha, en esos momentos de luchas internas, en esos momentos donde tus pensamientos se adelantan a lo que Dios está queriendo hacer, me quedé pensando y dije, mejor nos vamos a ir. Y volteé a verlo a él. Y en ese momento se acercó y llegó al frente del carro. Y dije yo voy a esperar, a ver si no le pega. Parece que escuché la voz, dije que me fuera, pero estoy confundido. Algo quedará Dios. Y entonces el hombre se acercó,
nos volteó a ver y se pasó de largo. Dije, no. Pero de pronto aparece un señor con un sombrero y viene caminando y se acerca hasta con nosotros y nos dice: tengo 2 horas esperando que alguien se pare. Tengo 2 horas, dice, clamando si hay un Dios que escucha. Tengo 2 horas, dice, pensando que mi situación está terminada. ¿Qué necesita?, le dijimos. Se me acabó la gasolina, dice. Tengo 2 horas desesperado haciéndole a las personas que se paren, por favor. Tengo que llegar con mi esposa. Se le ha reventado, dice, me acaban de decir del hospital que necesita llegar ya. Quiero estar ahí. No se preocupe, le dijimos. La persona que viene atrás trae un galón de gasolina, trae una manguera y nosotros le podemos poner gasolina. Por favor, dice, le voy a agradecer muchísimo. Cuando caminamos y el hermano mete la manguera y pone el galón para la gasolina, cuando han llegado nuestros compañeros, vemos que la mujer, nosotros pensábamos que estaba en el hospital y él tenía que llegar. La mujer estaba en la cabina. Y mientras estaba en la cabina, ella se preguntaba si el Dios de los cielos pudiera hacerle un favor, un milagro. Ya no aguanto más. En sus dolores, en sus quebrantos, estaba tratando, intentando de decir: si existen los milagros, Dios, que tú muevas algo, que algo se pueda suscitar. Y nosotros recordamos que cuando la vimos, Dios mío, dice, fue exactamente lo que ella estaba esperando, lo que ella estaba necesitando. Oramos por ella, le ministramos a él, y él se regresó. Cuando se iba, se baja y dice: ¿cómo es que ustedes sabían que yo necesitaba esa gasolina? ¿Cómo es que ustedes sabían que yo estaba en este problema? Nadie se ha podido, dice, parar. Yo me atravieso, les hago señas y todos me evaden, dice. Es una curva donde no se pueden parar, pero ustedes se pararon. Y entonces le dije: hay una voz, amigo, que cuando te habla, te llama al corazón, que cuando te invita, Él no se resiste. No te resistas a Él. Dile: aquí, Señor, mi corazón, aquí está mi vida. Si algo estás depositando, algo estás queriendo hacer, estoy listo, Señor, para escuchar. ¿Por dónde? ¿Por dónde nos vamos? Y cuando este es capaz de poder distinguir esa voz y poder decir: Señor, ¿se acuerda de Samuel? Samuel, Samuel. Elí, ¿para qué me quieres? Samuel, Samuel. Ricardo, Ricardo. José, José. María, Ernestina, Pilar. Cuando Dios te habla, cuando Dios te llama, cuando de pronto te estás diciendo: puedes ir más adentro, poca mar adentro. Porque cuando tú lo haces en esa forma, el Espíritu no se da por medida. El Espíritu sabe tu situación, sabe tus quebrantos, sabe lo que vives. Por eso esa relación que se puede mantener en el Espíritu con su Dios, puede creerle que hay un Dios de los cielos que está abierto a la oración de los justos. Que cuando usted puede venir y decirle: Señor, háblame, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hoy no hay no más que responder y creerle: Señor, he trabajado toda la noche, ya he orado, quizá ya he hecho esto, ya he hecho aquello, pero lo voy a hacer esta vez en obediencia a tu nombre. Eso a mí cuando yo lo veo, digo: Señor, qué impresionante es cómo hay un tiempo de oportunidad donde Dios se muestra sobrenatural. ¿Puede creer eso? ¿Cómo se hace también? Eso es algo, eso es glorioso. Nosotros estábamos pasando por una situación muy compleja en nuestra iglesia. Ciertamente tenemos 32 años, pero yo en el ministerio casi tengo 40 años. Por eso Leo no se animaba a decir, porque dice: oiga, pues usted se ve joven. Normalmente cuando tiene 40, 50 años en el ministerio, yo todavía tengo poquito pelo. Y nosotros de pronto tenemos que aprender a vivir los procesos. Sin proceso no hay progreso. Entender que
el tiempo de oportunidad de Dios no es en la manera humana, no es en tus recursos. Hay algo que se desprende de los cielos y que Dios es capaz de hacerlo. En una pandemia, nosotros adquirimos una propiedad de un auditorio y de una hectárea y media que teníamos que liquidar. No teníamos los recursos. Esto era imposible humanamente. Dijimos, si hay un proyecto y si esta va a ser la casa de Dios, donde vamos a consagrar a nuestros hijos, será el lugar de adoración, vamos a invertir, vamos a hacerlo, pensando que el Dios que se relaciona, el Dios que nos toca, el Dios que nos habla, el Dios que va a hablarle, a veces nos procesa antes. Y es donde no estamos dispuestos a caminar hacia ese proceso. Acuérdese de José, para llegar al palacio, todo lo que tuvo que pasar. Acuérdese de David, para llegar al palacio, sus procesos fueron diferentes. Acuérdese de Moisés, para poderlo reivindicar, salió de un palacio para ir al desierto. Es entonces que nosotros pensamos si Dios podía mostrarse de una forma sobrenatural en un proyecto que nosotros propusimos. Allí habíamos orado, habíamos ayunado y Dios nos dijo: adelante. El punto es de que es en tiempo de la pandemia cuando nosotros tendríamos que liquidar algo así como más de 10 millones de pesos. La iglesia había pasado por un tiempo de transición donde con esfuerzos por 5 años realmente lo único que logramos juntar fueron 3,5 millones. ¿Sabe qué duro es eso? Me acuerdo de una persona que vino y dijo: pastor, quiero hablar con usted, aprovechando que usted es psicólogo, dijo, quiero que me dé una plática, por favor. Dijo: me voy a suicidar. Así le dije, sí, dijo, porque dijo: vengo a que me preste dinero. ¿Y cuánto necesita? Le dije. Dijo: 70,000 pesos. Le dije: eso cuesta tu vida, 70,000 pesos. Y empezó a llorar. He agotado los recursos, dijo. Es así mi situación, me platicó. Cuando él estaba llorando, le digo: amigo, yo necesito pagar 7 millones. Ay, dijo, ¿y usted cómo le está haciendo? Y el hombre terminó orando por mí. Se fue bien consolado. Pero hay momentos donde se te cierran las puertas, donde pareciera que Dios no está ahí obrando. Pareciera que lo que tú clamas y pides, siempre lo he hecho. Yo soy un pescador de experiencia, yo sé con qué estrategia. Pero cuando viene el Dios de los cielos para traer ese tiempo oportuno, ese tiempo de Kairos, que tú no puedes esperar, es un tiempo de oportunidad. No lo dejes ir, porque es un Dios glorioso. Yo creo en un Dios, hermano, que cuando se va a manifestar, lo hace de una forma increíble, maravillosa. Así que estaba por decir Dios: tenemos dos opciones. Una, regresar al lugar. Porque si durante 5 años logramos, entre actividades, compromisos y donaciones, humanamente, se llegó el día en que tendríamos que finiquitar todo. Y ahora ya no hay tiempo para explicar lo que vivimos, porque cuando se lo platiqué a 2 consiervos, se traumaron. Nuestro proceso. Me borraron de sus contactos. Ya no los encontré por mucho tiempo. No era Len, por supuesto, no era uno de ellos. Porque fue durísimo. Tú puedes creer que cuando vas pasando por un lugar difícil, Dios no te escucha. ¿En qué momento estos hombres hicieron señas? Vengan, algo pasó. No sabemos cómo empezaron a surgir
surgir los peces, empezaron a multiplicarse. ¿Cómo es que se hace eso? El Dios de los cielos, cuando puede ver que hay un corazón afable, que hay un corazón que puede entronizar a Dios, cuando puedes coronar que la justicia del reino está por encima de todo, que cuando es esa palabra de autoridad sobre tu familia, te levanta, te empodera, te dice: yo sé lo que debo hacer, yo voy a mover los peces, yo sé cuáles son tus limitaciones, cuando tus recursos ya no hay más que hacer, hasta aquí llegué, voy a perder mi casa, voy a perder la familia, pero Dios dice: ese es en el Dios que tú crees, ese es en el Dios que tú confías. Así que habría de esperar el momento, en ese proceso dificilísimo, donde le dije: Dios, esta es la oración de Isaías. Si tú no intervienes, nosotros regresamos a la propiedad. Tú me dijiste que sí, y yo lo voy a hacer, pero yo quiero escuchar tu voz. Yo quiero saber, oh Dios, cómo se le hace cuando yo he tratado de hacer todo lo posible, pero no hay manera de poderlo hacer. Ya no encuentras una respuesta. Imagínese el cielo parándose, viendo de qué corazón puede subir mejor incienso, de qué quebranto puede llenarse el cielo para paralizarse y decir: lo voy a hacer. Pero antes me dijo: ve al ayuno y la oración por 40 días. Ay, dije: Dios mío, mañana yo tengo que dar una respuesta. Si tú no lo haces, Dios, yo solamente creo en lo que tú nos dijiste. Y convocamos a un ayuno y oración. Era un empresario de Monterrey que había venido aquí a la ciudad de Durango y estaba negociando todo. Nuestro lugar ya estaba vendido, lo tenía tratado con otro empresario, estaba todo por finiquitarse. Pero es cuando Dios tiene que llegar: pero en tu nombre, oh Dios, voy a hacer hoy esto. Pero quiero alcanzar a escuchar cómo es el Kairos de Dios. Kairos es cuando el poder del Espíritu viene, te impacta, viene, te levanta, viene y te toca y te dice: no vas a volver a ser el mismo, porque yo soy capaz de abrir los cielos, de empezar a abrir esas cortinas que por tiempo no ves. Y empezamos a ver cómo es que la gloria de Dios, al día que Dios nos lo dijo, era el 21 del ayuno, cuando nosotros recibimos una respuesta. Y no solamente se finiquitó toda la deuda en una pandemia, sino que hasta las escrituras, que era mucho dinero lo que se tuvo que pagar. ¿Cómo se hace eso? Usted podrá tener todo lo que experiencia financiera, usted pudiera hacer tantas cosas, pero tendría que ver. Por eso Pedro cayó de rodillas, estaba quebrantadísimo, apenado, porque quizás se basó todo en lo que siempre he hecho, en lo que siempre he tenido. Pero es el Dios de los cielos cuando se enfrenta a usted. Aprovecha tu Kairos. Hoy Dios está pasando por aquí. Hoy, si tú traes un tumor, yo he visto tantos milagros, tantas cosas que yo tengo ya el tiempo limitado y ahora lo tengo que cortar. Pero milagros sobrenaturales. En una ocasión acompañé a mi papá. Mi padre fue un hombre de fe, fue un hombre que me enseñó a caminar sobre sus hombros. En un momento entramos en una casa y mientras estaba una persona, estaba cojita, tenía su pie más chico, y el Espíritu llega en ese momento y le dice: ora por ella, voy a hacer un milagro en una casa con una persona que no conoce de Dios. Y se atreve mi padre y le dice: ¿quiere que haga una oración para que Dios la sane? Y ella voltea. Sí, es que le dijo: Dios puede emparejar su pie. Si yo hago una oración, Dios la puede sanar. ¿Usted lo cree? Sí, dijo, sí lo creo. Entonces dijo: siéntese en la silla, ponga su pie.
y tronó, y ella gritaba. Y hubo un milagro. Ahí se estableció una iglesia en un lugar donde dijeron: el día que entre aquí alguien que sea cristiano o que venga a traer eso de la palabra de Dios, lo vamos a matar. Pero hoy está una iglesia ahí porque alguien le creyó a Dios diferente. Uno tras otro milagro yo pude ver. Cuando él muere, entonces yo sé lo que Dios va a hacer. Tuvo una muerte hermosa. Leo estuvo ahí en el funeral, recuerdo. Dije: no grabé los testimonios de mi padre, pero los traigo en el corazón, uno tras otro. Luego Dios empezó a hacer lo mismo en la iglesia, a sanar personas. O sea, yo creo en la sanidad divina. Yo creo en los milagros financieros. Yo creo que no es una casualidad que estés aquí. Voy a invitar a que se ponga de pie, por favor. Cuando Jesús llega, en ese kairos de oportunidad, hace un cambio. Él hace una transformación. Por eso es que dejaron las redes, dice, y le siguieron. Y Jesús le dice: desde ahora serás pescador de hombres. Hoy va a cambiar tu ciclo. Si puedes creer, amigo, que nos visitas, no sé quién venga por primera vez, estés acompañando a alguien, yo quiero decirte que este es tu kairos. Dios desea que puedas tener un encuentro con Él personal, que se entregue a Él. Dios velará por usted. Dios hará cosas sobrenaturales en su vida, porque yo lo he experimentado, porque lo hemos vivido. Estoy seguro que aquí también lo han visto. Estás en una casa donde se honra al Rey, donde cuando puedes apreciar y puedes saber que las cosas que vienen del Espíritu, Dios no las ve por medida. Dios tiene un objetivo, algo que darte. No traigo nada, no tengo nada, Dios. Dice que le siguieron a Jesús. ¿Se acuerda de aquel ciego Bartimeo? Dejó la capa. Moisés dejó el palacio, se vino al desierto. David dejó unas ovejas y llegó al palacio. ¿Se acuerda aquella mujer samaritana que dice que traía su cántaro y lo dejó ahí y fue a compartir de Jesús? Hay quienes se regresan con su cántaro, porque el cántaro representa las emociones, las cosas que a veces sentimentales nos atrapan, y nos regresamos a casa igual. No, Dios quiere hacer una transformación, que usted aprenda a dejar sus redes, ponerse delante de Dios. Aquí estoy. Sí.